Uno. Dichosos los ojos, Mr. McClure. Es un placer estar con usted, toda una institución en los medios educativos de la comarca lagunera. Casi 40 años sirviendo a la juventud estudiosa de Torreón. Qué placer verlo, Mr. McClure. Es recíproco, Toño. Es un gusto verte y saludarte. Yo trabajé algunos años en un colegio donde Mr. McClure era el maestro de maestros, una institución. Él daba clases de física, de matemáticas. Él estaba en el salón 47, yo estaba en el salón 50, cuando ese colegio bilingüe, pues hay que decirlo, el Colegio Americano de Torreón, estaba ubicado en Torreón Jardín, en la colonia Torreón Jardín. Mr. McClure enseñaba cálculo y precálculo, álgebra y otras disciplinas matemáticas en el salón 47. Un ingeniero enérgico, un ingeniero que ponía el alma en la enseñanza, pero que era muy demandante. De hecho, me acuerdo que tenía un rótulo en su aula, en su salón de clase. Lo traduzco, los estudiantes necesitan desafío, no éxito fácil. Y siempre era el letrero que estaba en su salón, el salón el número 47. Fue un honor coincidir casi una década con un compañero tan eminente, una persona paradigmática como Mr. McClure. En ese colegio, pues obviamente, la mayor parte del personal o era mexicano o era estadounidense, pero también había británicos. Dentro de los británicos, pues ingleses, irlandeses, me tocó también coincidir con muchos canadienses, pero la única persona que venía no solo del otro lado del mundo, sino de una cosmovisión distinta, harto diferente a la que predomina en Occidente, era Mr. McClure, un polígloto que daba clases de francés en la Alianza Francesa, que aprendió en Estados Unidos, perfeccionó su inglés en varios centros educativos y por supuesto que conocía pues el árabe en sus diversas formas dialectales propios del país más grande de África, que es Argelia. ¿Cómo fue que un ingeniero mecánico que nació en el norte de África, en la zona del Magreb, en el país más grande de ese continente, el país de Albert Camus, de Agustín de Hipona, el país donde estuvo encarcelado Cervantes, el autor del Quijote, cómo es posible que un ingeniero mecánico se viniera a vivir a Torreón? ¿Por qué fue esa circunstancia, Mr. McClure? Me río porque siempre me preguntan, me hacen esta pregunta, ¿cómo que desde Argelia al norte de África terminaste en Torreón? Yo siempre les digo, es una historia de amor. Tiene que ser, porque si no, no sería posible. Yo cuando terminé mi prepa en Argel, me dieron una beca para estudiar ingeniero mecánico en los Estados Unidos. Entonces llegué a los Estados Unidos en el 75 y empecé a estudiar inglés en Filadelfia, en la Universidad Temple University. De ahí me fui a empezar mi carrera en el estado de Nueva York, en el norte, en la ciudad de Rochester. Y ahí hice 2 años y después de ahí me cambié a la Universidad de Pittsburgh para terminar mi carrera de ingeniero mecánico. Y antes de terminar hice una práctica, un curso práctico en Boston en el verano del 77 y ahí me topo con una mujer de Torreón, una señorita de Torreón que ya me dijo, de aquí no sales. Entonces nos conocimos en el 77 en Boston. Yo regresé a Pittsburgh a terminar mi carrera y ya regresé a Torreón porque era nada más el verano.
una vez que terminé mi carrera, fui a Argelia a hacer un servicio militar que es obligatorio de 2 años. Y todo este tiempo estábamos en comunicación, obviamente, por correo. No era correo electrónico, era cartas. Te puedes imaginar cuánto duraban. Y en el 84, cuando terminé mi obligación de servicio militar con mi país, me vine a Torreón a estar con mi novia. Y así empezó entonces, y después nos casamos y empecé a trabajar en la Alianza Francesa, a dar clases de francés, y de allí conocí a una alumna que me dijo, oye, en el colegio americano están buscando un maestro de ciencias y yo sé que estudiaste en los Estados Unidos, puedes dar las clases en inglés y además eres ingeniero, si te interesa. Le dije, sí, claro que me interesa. Y ya empezó mi aventura o mi viaje que ha durado 36 años con el Colegio Americano de Torreón. No Así más, no más. 16 años como director general y 20 como profesor de tiempo completo. El profesor más respetado y admirado de la comunidad escolar del importante Colegio Americano de Torreón. Entonces, digamos, fue la culpa, bueno, hablemos de manera positiva, fue el mérito de la señorita Imelda Hernández traerse a un argelino a la comarca lagunera, que ya no es completamente. que ya no es 100% argelino. Él tiene, por supuesto, en el corazón a su patria, pero ya también es lagunero, no solamente mexicano, sino estrictamente lagunero, más lagunero que las gorditas, los mezquites, los huizaches, el calor, bueno, pero que en Argelia hace también mucho calor. Mr. McClure, ¿se acuerda, ya que estuvo aquí en Torreón primero, trabajando, dando clases de francés en la Alianza Francesa, ¿se acuerda de alguno de los alumnos que tuvo? ¿En la Alianza Francesa? Sí. Sí, me acuerdo, la verdad me acuerdo. Apenas acaba de ver que uno de ellos acaba de cumplir años, estaba en contacto con él, se llama, me acuerdo muy bien, era muy aplicado, era Arturo, se llamaba Arturo Torre, sí, y es uno de ellos, sí, y muchos, no me acuerdo de los nombres, pero sí duré bastante, un par de años ahí dando clases en la Alianza Francesa y ahí fue mi primer contacto en conocer a la gente de La Laguna. Sí. Era ahí mismo, entonces la Alianza Francesa era una casa que estaba ahí en Morelos y es una casa grande ahorita, no sé qué tienen ahí Morelos y la calle, no sé si es la Juárez, se me hace que es la Juárez o antes. Eso es. Pues aquí en México tenemos un refrán, un dicho que dice que un caballero no tiene memoria. Yo he de ser un patán porque me acuerdo de algunas pláticas que usted y yo tuvimos. Me acuerdo que mencionaba al señor Zarzar como un Sí, alumno cierto. que le dio clase de francés. Entonces ahorita vino de inmediato a mi mente que usted le dio clase, dicho con todo respeto, al famosísimo, al celebérrimo Salsipuedes. Correcto, Toño, Sí, correcto. sí, me Qué bueno que acuerdo. lo mencionas, qué bueno, Sí, también un señor Orón, así es. mejor alumno del grupo, siempre aplicado su cuaderno y tomando apuntes y preguntando. Le interesaba mucho el idioma francés, sí. Él fue un Sí. alumno mío. Y cuando ya deja la Alianza Francesa, acepta la sugerencia de una alumna de ahí y va a pedir trabajo al Colegio Americano de Torreón. Pero era la primera vez que estaba de tiempo completo dedicado a la docencia. ¿Se acuerda de algún problemilla o dificultad que tuviera por ser bisoño, por ser novato? Claro, claro, mucho. No, Sí. te puedes imaginar, pues a mí me hablaron, ya empezó el año escolar, era a fines de septiembre, me acuerdo, y una maestra
americana que vino a dar las clases no podía con la disciplina, con nuestros muchachos muy inquietos. Entonces, sí me acuerdo que me costó, yo diría 1 año o 2 años, me costó mucho imponerme como maestro dentro del aula y no dejarme que me vuelven locos los chavos. Entonces, sí, los primeros años han sido difíciles porque los muchachos eran muy inquietos y yo muy exigente, entonces como que teníamos que pelearnos un poquito a encontrar un terreno común que al fin de 2 años de experiencia ya me sentí muy cómodo dentro del salón, pero también hay que reconocer que había maestrazos en el colegio con quien ellos me apoyaron mucho y me dijeron cómo hacerle, ¿verdad? Si quieres podemos recordar la gente que no está con nosotros y les mandamos un saludo hasta el cielo. Miss Berumen era una maestraza, Miss Diegues era una maestraza. Entonces, había de dónde aprender y aprender rápido. Entonces, es lo que hice, aprendí de ellos y rápido podía ser cómodo y controlar a estos muchachos que la verdad sí eran muy inquietos. Sí. Carmen Gorostiaga de Berumen y la maestra Diegues, muy queridas. También tuve la satisfacción, el honor de ser compañero de ambas personas ya afinadas, pero que siguen muy vivas en el corazón de la gente que entró en contacto con ellas. Y también exigentes, demandantes, severas, como que había algo de síndrome de Estocolmo con Mr. McClure, con Miss Berumen, con Miss Diegues, porque a pesar de ser muy exigentes, las generaciones se encariñaban con ellos y siempre en las reuniones de exalumnos se habla con veneración de ellas dos que ya son finadas y de alguien que sigue muy vivo y con mucha cuerda, que actualmente ya goza de una merecidísima jubilación y que viaja por el mundo y que tiene más tiempo libre, pero que va a ser educador hasta el último instante de su existencia, Mr. McClure Eugene. Oiga, Yo, Mr. McClure. si ¿Cómo me no? permite, Toño, nada más, también hay que recordar una persona, una gran persona, que no la conocí como maestra, pero estaba en la administración y me apoyó mucho, era Miss Mesta, que tú te acuerdas muy bien de ella también. Me suena, Entonces, me yo suena. creo que es otra de las personas que han sido muy importantes en mi vida de maestro. Emma Casabantes de Mesta, sí, creo que la conozco. No, pues cómo no la voy a conocer. Una tía a la que quiero mucho, ya también es finada, pero la recordamos con mucho cariño, por supuesto. Oiga, y se conoció de chile, de dulce y de manteca, todo tipo de alumnos, y a veces los más inquietos, los más desafiantes, the troublemakers, se convierten en profesionistas destacadísimos. Quizá le sacaron al principio cabellos verdes y luego canas, haya otros, usted es afortunado, no fue su caso, que se quedan calvos porque se jalan los cabellos de la desesperación con alumnos muy inquietos. Pero entre esos inquietos, insisto, hay personas que destacan profesionalmente, incluso van más allá de estrictamente la profesión, se vuelven investigadores, contribuyen a la ciencia, al incremento del conocimiento científico. Yo sé que es injusto pedirle que mencione a algunos, porque por mucho que usted se esfuerce, pues no puede mencionar a todos los que conoció en casi 4 décadas. Así que si hay una omisión, pues yo asumo la responsabilidad. Yo sé, a todos nos pasa, termina la grabación y nos decimos, ¿por qué no dije esto? ¿Por qué olvidé aquello? Pero así a bote pronto, Mr. McLeod, ¿de quién se acuerda como alumno que después destacara en la ingeniería, en la matemática, en la física, en el ejercicio de la profesión? A lo mejor fue una persona muy inquieta,
que requería disciplina y correctivos como Mr. McClub sabía dar. ¿Se acuerda ahorita de alguno de la legión que tuvo? Sí, sí, me acuerdo. La verdad, como dices, un poquito injusto porque había excelentes alumnos, muchos, y a lo mejor no tan excelentes alumnos académicamente, pero tenían otras inteligencias y ahorita los veo y son un éxito en lo que hacen. Y tú y yo sabemos que la excelencia académica o lo académico no siempre se transforma en el mercado laboral. A veces se necesita otras inteligencias para hacer, pero sí, yo me acuerdo mucho de los primeros alumnos que tuve que han sido excelentes. Te puedo mencionar, por ejemplo, Felipe de Alba Besonier, que terminó ahorita en la Universidad de Chicago haciendo, es un médico oftalmólogo reconocidísimo. Su papá también aquí en Torreón es conocido. Yo me acuerdo de Sergio Vargas, un alumno bien aplicado. Esos son los primeros alumnos que tuve, pero tuve muchos, la verdad, y han, han progresado mucho y generalmente salieron del país y fueron a otros países, generalmente los Estados Unidos o Canadá, y ahorita están en trabajando ahí como profesores, pero también hay alumnos que a lo mejor batallaron mucho para pasar las clases, se fueron a varios extraordinarios, a lo mejor algunos en el filo de despedirlos. Y yo los veo ahorita y los veía cuando todavía estaba en el colegio americano como director. A mí me gusta mucho estar en la mañana afuera y recibir a los papás dejando sus alumnos, y los veo llegar con sus hijos en los brazos a dejarlos estos alumnos, y los digo, oye, no los conozco, se ven tan responsables, tan profesionales, y que dices, siempre hay esperanza. Por eso, desafortunadamente, Antonio, cuando eres maestro y más cuando estás joven maestro, a veces no ves estas cosas hasta que pasa el tiempo y aprendes y ves que hay que ser tranquilos con los alumnos que van a tener éxito. Nada más hay que ayudarlos, y apoyarlos. Y eso lo aprendes con los años, lo aprendes después de dar clases muchos años, y a veces cuando pasas a la administración también ya ves la educación de otro modo. Entonces, a los maestros nuevos siempre les decía que tranquilos con los alumnos, hay esperanza, van a cambiar y van a tener éxito, van a ser responsables. Ahorita son inquietos, pues es parte de crecer, ¿verdad? Entonces hay que entenderlo así. Sí. A propósito de alumnos, de estudiantes, algunos de esos estudiantes se incorporaron al cuerpo docente del Colegio Americano de Torreón, y seguramente como General Director, Mr. McClub Ouillet contrató a algunos de esos alumnos y que se convierten en profesores. ¿Podría mencionar algunos? No, sí, la verdad, el Colegio Americano, como en la administración y como maestros, hay muchos exalumnos porque son muy buenos para dar clases, dominan perfectamente bien el idioma inglés. Entonces, eso ayuda mucho. Entonces, sí hay varios ahí. Ahorita que me hablas, me acuerdo de, por ejemplo, Rafael García de Alba, un alumno que tuvo, era excelente alumno de matemáticas y después excelente maestros, que desafortunadamente se nos fue a una edad muy joven. Y ahorita hay muchos ahí en el colegio. Sergio Robles estuvo en el colegio muchos años. Ahorita ahí está Berenice Orduña, que está en la administración, una excelente administradora. Está Ana Carla Tumuán como directora académica de high school, que fue alumna mía. En kinder hay muchos, hay Susana Juárez, hay muchos, el colegio hay muchos exalumnos, definitivamente. Y algunos de ellos tuve también el honor
de conocerlos. Mr. McClure, ya mencionó a Miss Diegues, a Miss Berumen, a Miss Mesta, pero también convivió forzosamente con estadounidenses, con canadienses, con británicos, de esos profesores extranjeros que llegan y están poco tiempo aquí en la comarca. Es un contrato de 2 años, hay quien lo refrenda, hay quien quiere quedarse a vivir aquí, pero la mayoría están un par de años y retornan a Estados Unidos. ¿De quién guarda más gratos recuerdos? De sus colegas, de profesores extranjeros. Sí, yo a lo mejor hay uno que hicimos una amistad muy, muy buena y nos quedamos en contacto, aunque cuando él se fue, es el profesor Paul Gunther, que era el maestro de inglés, también muy querido por los alumnos, exigente también. Mucho. Entonces, sí, es uno de ellos que me acuerdo muy bien de él y todavía estamos en contacto de vez en cuando nos mandamos un mensaje. Me acuerdo también de Bill Harrison, un maestro muy de filosofía, me llamaba la atención porque entonces decían las clases difíciles, las matemáticas, hablaban mucho de matemáticas que eran difíciles y digo, Bill Harrison ya no eran las matemáticas, era la filosofía, o se me hace que daba filosofía en inglés. Entonces también, aunque él se casó con una lagunera, con Así una es. maestra ahí de kinder, una asistente se me hace y ya no lo veo, pero sí me acuerdo muy bien de él. Entonces, No, yo me sí, acuerdo mucho de él porque él tiene una cultura superior, un hombre que acostumbra a leer, aficionado a las bellas artes, le gusta pensar y lo más importante, hacer pensar a los alumnos. Claro que me acuerdo de William Harrison. Perdón, ese es un prejuicio mío. Es el estadounidense de los que yo conocí que más admiro como por su cultura, por su saber enciclopédico, por sus ganas de aprender, por su disciplina ejemplar, Mr. Bill Harrison. Sí, se casó con una lagunera, y alguna vez me lo encontré recientemente y fue un placer conversar con este hombre. Mr. McClure, pero usted tiene la docencia en la sangre y de repente pues lo nombran director general. No fue previamente principal, fue general director, director general, y eso tiene que ver con el presupuesto, con la contratación, con la capacitación, con los despidos, con lidiar con todo tipo de papás, con enfrentar todo tipo de problemas, con enfrentar situaciones muy difíciles, encarar crisis. ¿Hubo algún momento en que no le dieron ganas de renunciar a la dirección y volver a ser profesor de tiempo completo? cuando, cuando estaba en la dirección, me acuerdo un semestre de una clase y también a veces suplía a algún maestro, especialmente de matemáticas, que faltaba. Eso lo hacía porque quería otra vez sentir o vivir los zapatos de los maestros, porque después de un tiempo a lo mejor uno se olvida qué complicado es lidiar con 18 adolescentes en plena efervescencia de adolescencia. Entonces, eso me ayudó, lo hacía. Yo cuando después de casi 20 años de dar clases, la verdad estaba muy contento en la aula, me encantaba lo que hacía, me encantaban las matemáticas y enseñarlas y cómo que no vas a entender, lo vas a entender, cómo que es difícil, no es difícil, todos estos retos me encantaban. Y salió una maestría en administración educativa y yo
pues, dice, no, pues la voy a hacer. De preparación me sirve, la voy a hacer y la hice con la Universidad de Michigan State University. Hice una maestría en liderazgo educativo. Y como para azar, las coincidencias, al terminar mi maestría, ni un año más tarde, se abrió la posibilidad de tomar la dirección del colegio, porque el director entonces, Larry Snyder, se llama, Mr. Larry Snyder, que era el director del colegio, ya con el consejo, no sé si él no quiso seguir o ellos le pidieron no renovar su contrato, y empezaron a buscar y yo levanté la mano porque ya quería otros retos y yo sentí que tenía la capacidad y los conocimientos para el trabajo. Entonces levanté la mano y pues el consejo directivo aquel entonces pues se reunió, a lo mejor vieron otros, estoy seguro que vieron otros candidatos, pero al fin de cuentas decidieron darme la dirección. Y como dices tú, es algo muy raro en la educación de pasar de maestro a director general directamente. Generalmente pasas para otro puesto administrativo que se llama vice principal, ese es el camino normal. Y yo me brinqué esto brinco sí me costó mucho, porque sí era muy complicado. Era muy complicado, no es igual llevar 20 alumnos en una aula que casi 300 personas trabajando en el colegio. Ese era otro reto. Sí, bueno, tenía 20 alumnos en un aula, pero pues daba clase 6, 7 horas por día. Así sí, que no eran pocos alumnos. Y todos hablan con veneración de Mr. McClure. Mr. McClure, más allá del colegio, ¿cómo sintió la comarca lagunera en los años, primero como docente y más tarde como director general? ¿Cómo sintió el cambio, la evolución? ¿Hubo forzosamente cambios en las circunstancias que vivió Torreón? Hubo, por ejemplo, un problema fuerte, muy agudo de inseguridad, de mucha violencia. Pero usted, que venía del país más grande de África y que estuvo estudiando en varias universidades norteamericanas, vive en Torreón, que no es la ciudad más grande de México, ni con la mejor infraestructura, que tiene muchas fortalezas, pero también muchas áreas de oportunidad, para usar el eufemismo. ¿Cómo vio los cambios en la comarca lagunera? ¿Qué le llamó la atención? ¿Cómo era Torreón cuando usted llegó? ¿Y cómo es Torreón hasta hace poco que usted dejó la dirección general? No, obviamente son, como dices, casi 4 décadas y hay cambios muy grandes. Era difícil al principio, Toño, para ser sincero. Llegar a Torreón, nada más conocía a mi entonces novia y empecé a moverme alrededor del grupo de los amigos de mi novia. Entonces ahí empecé además a perfeccionar un poquito mi español, pero yo como lo creo que lo más me hizo la transición fácil era la gente. La gente era muy abierta, la gente era muy paciente con uno que a lo mejor no hablaba bien español y no podía expresarme como quería. Entonces eso es lo que era muy atractivo. Aquel entonces, pues Torreón no había mucho, la verdad, pues, había a lo mejor una Soriana por ahí, era, pero como te dije, el calor de la gente, el hecho que están abiertos a recibir extranjeros, a tratarlos bien,
me ayudó mucho a integrar. Y yo no, pues claro, yo venía de Argel. Argel es una ciudad muy grande, después de Pittsburgh, y me vine para acá. Sí, era muy diferente, pero yo estaba a gusto porque yo quería estar con mi novia, estaba contento. En el colegio ya empecé a estabilizarme, entonces a hacer amigos, entonces ya tenía una estabilidad emocional y una estabilidad laboral que me ayudó mucho a estar tranquilo. Y no me hacía falta, en la ciudad no me hacía falta nada en realidad, aunque todavía había muchas cosas que, ¿te acuerdas que antes para comprar algo americano hay que ir a una, no sé, Sí, a un mercado por ahí, por Gómez, no sé por qué, la Fayuca y todo eso? Era un ambiente muy diferente. Pero sí. ahorita, gracias a Dios, como dicen, el mundo es plano y la verdad, vivir en Torreón o vivir en otro país, pues es casi la misma cosa. Aparte de unas diferencias en las culturas, no hay problema. Y otra cosa que a mí me ayudó mucho es que el hecho que la sociedad mexicana es mucho más parecida a la sociedad argelina que la sociedad americana, por ejemplo. Entonces yo me gustaba México, me gustaba que tenía como argelino, tenía mucho más libertades a lo mejor que en mi país. Y la estructura de la familia era muy similar a la estructura que tenía yo, entonces me identificaba mucho con esta parte y hasta hoy esta parte sí me gusta. Me gusta el sentido de la familia que tienen los mexicanos, me gusta cómo se relacionan entre ellos, cómo se cuidan, los abuelos son los abuelos, los papás son los papás, y ahí están siempre juntos. Eso sí es algo que no lo vi cuando estaba en los Estados Unidos y en México me sentí que era similar que en Argelia. Entonces, eso es lo que más era importante para mí. Las otras cosas materiales o cosas, eso pues no, no me llaman mucho la atención. ¿Y cada cuándo veía a sus papás, a sus hermanos? ¿Cada cuándo volvía a Argelia? Ahora por Zoom o por Meet, pues los puede ver las veces que quiera, si acaso viven, pero en aquella época, pues era muy difícil, era más tardado. ¿Cada cuándo los veías físicamente? Sí, la comunicación era mucho más difícil, obviamente. Eran cartas, eran llamadas telefónicas que son muy caras. Sí. Entonces no había nada de internet, de Zoom, de WhatsApp, de Messenger, de Facebook, no había nada de eso. Entonces sí, esta parte me hacía falta. En aquel entonces iba a Argelia a lo mejor cada 3, 4 años. Y cuando ya estaba un poquito más grande, a lo mejor también tenía un poquito podía pagarme un poquito más seguido los boletos. Iba cada 2 años y al fin de cuentas, como director, el colegio me apoyó mucho a pagarme mis viajes a Argelia para visitar Excelente. mi familia. Sí. A lo mejor peco de indiscreto, pero también de las conversaciones que tenía con Mr. McClure, me acuerdo que una vez me dijo, oye, Juan Ángel se parece mucho a mi papá. Juan Ángel, que era el director del Departamento de Fine Arts, de Bellas Artes, Juan Ángel González Cabello, un gran escenógrafo, maestro de artes plásticas y también gente del teatro. Me acuerdo que mi amigo Maclós me decía, ¿cómo se parece Juan Ángel a mi papá? Sí, sí le encontraba similitud, mister. Qué bueno que te acordas, sí es cierto, la verdad, cada vez que veía a Juan Ángel me acordaba a mi papá, que ya falleció hace muchos años. Sí, era como él, era una persona alta, como él, era una persona que tenía una nariz no súper grande, pero pronunciada como la tengo yo.
Sí, su pelo, sí, todo me recuerda. No sé si le dije a Juan Ángel, la verdad, a lo mejor ya se lo dije a él también, pero sí, es una persona que me recordaba mucho a mi papá. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Mr. McClure, ahora ya goza de una merecidísima jubilación. Por supuesto, yo sé que, insisto, usted va a ser educador hasta el último instante de su existencia. El que es maestro hasta la tumba, y si hay más allá, pues más allá va a ser. Usted no es un teacher, es un profesor, es alguien de trayectoria, de categoría. Su presencia siempre descuella, es relevante. Mr. McClure, ¿nos puede compartir en qué ocupa ahora este poco más o mucho más de tiempo libre de que está disponiendo últimamente? ¿Qué es lo que Claro. hace? Por ahí escuché que ahora juega más seguido golf escuché que se va a ir a Japón, pero ¿cómo es un día ahora que Mr. McClure tiene una bien merecida jubilación? Un día típico, que nos quiere y pueda contar. Sí, yo la verdad, cuando ya decidí ya jubilarme, porque era una decisión personal, yo quería ya no trabajar. Mi esposa estaba nerviosa, me estabas diciendo que sí, seguro quería que me jubilara porque pues todavía me siento muy bien, tengo mucha energía y ya dice que le daba miedo que me voy a aburrir, pero a lo mejor le daba miedo que se va a topar conmigo cada minuto, pero no me lo dijo así. Y mucha gente me decía, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a aburrir? Yo la verdad, desde que me jubilé, no me aburrí ni un momento. Y al contrario, a veces me falta tiempo de hacer lo que quiero hacer. ¿A qué me dedico? Estoy leyendo mucho y trato de variar mis libros. Tú sabes, como dijiste, y leo mis libros en francés, en inglés, los leo en español. Allí tengo maestros en el colegio que me recomiendan libros y tengo mi Kindle, los bajo, o si no los compro, si no las saco de la biblioteca, gracias a Dios todavía los puedo sacar de ahí y los leo, entonces leo mucho y leo cosas que yo quiero leer, ¿no? Son cosas que tengo que leer por mi trabajo que eran obligados a leerlos por la chamba, ¿verdad? Entonces es una parte muy importante leer. Estoy tomando una clase de música, de guitarra, entonces, perdón, entonces siempre quería tocar guitarra de chiquito, empecé un poquito y después no había manera. Ahorita estoy tomando una clase, me gusta mucho, es un reto. Dicen, pues las matemáticas son difíciles, yo digo que no tanto comparado con aprender a tocar, a leer solfeo y a tocar guitarra. Entonces es guitarra por nota, no es nada más de acompañamiento, no es la No. guitarra acústica para acompañar canciones, sino le quiere hacer la competencia a Andrés Segovia y a Narciso Yepes y a Rego y todas esa Bueno, gente. lo vamos a hacer el intento. Sí, es guitarra acústica, es la que me gusta. Sí, pero tipo clásica. Sí, sí. Para tocar el Entonces, concierto de Aranjuez. y pues sí, tengo un poquito más tiempo de jugar golf. Jugo pues, tres veces a la semana. Eso sí, ya sabes, el golf es de casi mediodía mínimo. Y desafortunadamente ahorita con el problema de la pandemia, los viajes ha sido complicado, pero ya los países empezaron a abrirse con condiciones, obviamente, pero al menos se abrieron y pues tenemos ahí algunos planes de viajar un poquito con mi señora también. Entonces, y claro, los trabajos de la casa, ya mi esposa me tiene lista de cosas muy importantes, Tonio, como no olvidar sacar la basura el día que pasa el camión en la mañana. Me gusta mucho el jardín, entonces también me ocupo un poquito del jardín y platicar con mi familia por Messenger, estar en contacto. Entonces, por el momento, aburrirme,
para nada. Y muy contento. Se me hace que yo, la decisión de jubilarme era a su momento porque todavía tengo la energía de hacer lo que quiero hacer y disfrutar de la vida. Pues qué bueno. Y obras son amores y no buenas razones. Nada más hay que ver cómo recibió el colegio y cómo lo dejó. Yo sé que la infraestructura no es lo más importante, pero sí es muy importante. Y el campus, yo sé que es cuestión de equipo, el colegio, el consejo directivo es sustancial, pero sin un director general como Mr. McClub, dudo que hubiera logrado esa infraestructura de primerísima calidad y, más importante, la calidad humana del personal que trabaja en este colegio tan importante del norte del país. Mr. McClub, un mensaje para sus exalumnos que se siguen sintiendo alumnos, aunque ya peinen canas o algunos no tengan que peinar, que más bien se sacan brillo en la cabeza, pero ya no tienen cabellos que peinar, pero se siguen siendo sus alumnos. ¿Algo que les quiera compartir ya para cerrar esta conversación? Nada más para complementar y resumir eso, te digo que mi vida en Torreón está íntimamente ligada al Colegio Americano de Torreón. Es una institución de primera. Yo adentro lo vi de mis ojos y fue un viaje, la verdad, fabuloso, donde no nada más a los alumnos, después ya conocí a padres de familia, a muchos más maestros, y todos han sido han aportado algo a mi persona. Y hay que también felicitar, la verdad, el consejo directivo del colegio, que es un consejo que trabaja para lo mejor de los alumnos y han sido fundamental en el progreso del Colegio Americano de Torreón, agregado a la continuidad que yo a lo mejor le puede dar, porque pues estar en una institución 20 años, 36 años, 20 de maestros y 16 de administración, ayuda mucho a evitar errores del pasado porque los has vivido y también abrirse a nuevas oportunidades. Entonces hay que agradecer a los alumnos, los padres de familia, el consejo directivo y a mis alumnos. Espero que se acuerdan positivamente de mí. Yo cuando los veo generalmente están muy contentos de verme. Yo sé que algunos, uno que otro, tenía que tronarlo o que pedirle de que... Pero al fin de cuentas los veo, la verdad me da mucho gusto de verlos y veo que son profesionistas exitosos y padres de familia muy responsables y eso es lo que a mí me satisface a verlos. Entonces, les mando un abrazo a todos y ha sido un placer conversar contigo, Tonio. Y a nombre de muchos, yo le expreso mi cariño, mi admiración, mi gratitud por su bonomía, por su generosidad, por su buen ejemplo, porque siempre predicó con el ejemplo, no se quedó en las palabras, siempre es un personaje digno de emulación, alguien que si tratamos de parecernos un poquito a él, pues vamos a evolucionar extraordinariamente. Mr. McClub, a todo lo ancho y profundo de la palabra, con todas sus letras, con toda su carga semántica, muchísimas gracias. Siempre que lo veo, veo hacia arriba, porque usted es un personaje extraordinario. Y no estoy quedando bien con usted, no le voy a pedir trabajo, yo también ya estoy gozando de mi pensión, así que puedo hablar con entera libertad y decir lo que me nace del corazón. Es una persona que admiro, quiero y respeto, y yo sé que simplemente estoy en consonancia con miles y miles de personas que sienten lo mismo. Mr. McClub, muchísimas gracias.
Gracias a ti, Toño. Un abrazo. Nos vemos pronto. Hasta luego, Mr. McClure. Hasta luego, si Dios quiere. Sí.